En el interior del Congreso sigue ese debate de los presupuestos del Estado, los más austeros de la democracia, los que más enmiendas a la totalidad tienen, los más criticados y rechazados, aunque para Montoro son los más sociales. El PSOE denuncia que no ha contabilizado todo lo que se va a pagar, la enorme deuda que tenemos. La oposición en bloque cree que las cuentas que presenta hoy el Gobierno no son creíbles, como tampoco lo son las previsiones de crecimiento. Son los presupuestos más sociales de la democracia española, señoría. Digámoslo con todas las palabras y con todas las letras. Bueno de discutir de presupuestos es que tienen números que son inatacables. Claro, salvo que uno los, iba a decir manipule, pero me parece una palabra muy fuerte. Sí, los maquille, gracias. Y usted además decía esta mañana que los impuestos que han incrementado no afectaban a los débiles. ¿Es que los más débiles no comen, no pagan IVA? Los presupuestos generales para 2013 son, para el ministro Montoro, los más sociales de la historia. Los ciudadanos le ponen desde luego otro calificativo. Según un sondeo del CIS, 9 de cada 10 consideran que son injustos. El ministro de Hacienda ha dicho también que con estos presupuestos 2013 será el último año de recesión para España. Rodrigo, previsiones del Gobierno a las que se enfrenta en bloque la oposición porque las cuentas no parece que cuadren. Las cuentas de Montoro son que el déficit de la Administración Central en septiembre será del 3,9% y por lo tanto creen que España va a poder cumplir con esa gran promesa que hizo a Bruselas de tener un déficit del 6,3%. El problema, ¿cuál es? Que ninguna institución financiera se cree esas cuentas, empezando por el Banco de España y siguiendo por los grupos políticos de la oposición. Se han presentado hasta 11 enmiendas y eso quiere decir que este año el Gobierno va a aprobar sus cuentas en la absoluta soledad de su mayoría absoluta. Por eso CiU dice que son cuentas caducas, Izquierda Unida habla de papel mojado y los socialistas dicen directamente que estas cuentas están muertas. Así los ven ellos. Son unos presupuestos orientados, dirigidos a combatir la crisis. Y así los ven el resto de grupos. Que es una chapuza. Un cero patatero. Más sufrimiento, más dramas sociales. Poco le importa a Montoro la enmienda a la totalidad de sus cuentas. Él sigue en su mundo. Son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española, señorías. De cada 100 euros, 63 se dedican a gasto social, señorías. El Partido Socialista le acusa de manipular y desvela el truco. Si usted en el presupuesto calcula qué porcentaje representa el gasto social, quitando el capítulo 3, los intereses de la deuda, le sale el 60 y tantos %. Pero es que no se hace así, señor Montoro. Ahora las subidas de impuestos son un ejemplo de igualdad. Ese esfuerzo está comprometido con los que más lo necesitan en España. ¿Es que los más débiles o los menos potentes no pueden ir al cine, al teatro o comprarse un libro debido al incremento de IVA de la cultura? Montoro ha intentado poner a los grupos de su lado. No es el momento de esas discrepancias. Pero le han recordado su pasado. ¿Qué es lo que hacía usted y su grupo cuando, habiendo crisis económica, se presentaban los presupuestos? ¿Presentar enmiendas a la totalidad? Montoro cree que estamos cerca de cumplir con los objetivos de déficit. Los grupos no se fían de sus cuentas. Y mientras el Gobierno trata de convencernos de que vamos a cumplir el objetivo de déficit, hoy hemos conocido un dato preocupante, tanto que elevará el déficit de este año casi un punto. La Seguridad Social tiene un agujero de 10.500 millones, nunca había sido tan grande. Pero es que además ese dato el Gobierno lo mantenía oculto. Lo hemos conocido por una nota a la Oficina Estadística de Bruselas. El agujero es tan grande como todos los recortes hechos este año en sanidad y educación. A Montoro se le ha dado la vuelta a la predicción. Si en los presupuestos dijo que la Seguridad Social iba a tener este año déficit cero, la cifra ha resultado ser sensiblemente mayor, exactamente 10.500 millones mayor. Y no nos hemos enterado por el Gobierno. Ha habido que sacar la cifra de la documentación que han enviado a Europa. Y le hemos preguntado por las pensiones y por el desempleo porque sabíamos que no iban bien. Y no nos lo ha dicho nunca. Nos lo ha contado Eurostat. ¿No le da un poquitito de vergüenza subir a esta tribuna después de esta ocultación de datos? Pero no, Montoro no se sonroja y sale por la tangente. Esos datos que su señoría ha referido esta mañana como si fueran una sorpresa para el Gobierno de España, datos de Eurostat, son los datos que ha enviado el Gobierno de España a Eurostat. Se lo dijo Eurostat, pero olvidó comentárselo al Parlamento y ni siquiera hoy ha querido pronunciar la cifra maldita, la que nos aleja del objetivo de déficit y presagia más recortes. Pues como los niños pequeños cuando juegan al escondite se tapan los ojos y piensan que con eso no les ve nadie. Ahora,
puede ser utilizado como pretexto para avanzar en medidas de ajuste presupuestario que en este caso afecten a las pensiones? Pues desde luego algunos expertos creen que sí. Siempre el gobierno ante cualquier situación de esta lo que hace es recortar más los aspectos sociales, por lo tanto afectará al desempleo, afectará seguramente a la educación que está en mínimos, a la sanidad que ha sido brutalmente recortada. Pero más que a nadie, a los que viven del desempleo o de una pensión, porque si finalmente llega el rescate europeo, podría obligar a cerrar el agujero de la seguridad social a costa de ellos. A ver, importante, el testimonio de la mañana. Señores, noticia importante, es importante. Cristóbal Montoro dicen, tranquilos, 2013 es el último año del dolor. Son los presupuestos que anuncian el final de esa recesión. Los presupuestos del Estado para el año 2013 ponen los medios para contribuir a que el año próximo, el año 2013, sea el último año de recesión económica en España, señorías. Claro, yo estaba contento y alguien me ha recordado y me ha dicho, Antonio, recuerda el sonido de las campanas. Montoro también profetizó esto. A lo mejor en su gobierno sí existían esos proyectos, pero en el gobierno actual, y estamos a 15 días de cerrar esos presupuestos, no va a haber ningún tipo de recorte en las prestaciones de desempleo. Y como tampoco va a haber subida ni del IVA ni de ningún impuesto especial que perjudique a los más débiles y por tanto perjudique el consumo y el nivel de vida de nuestras gentes. Que quede claro, y se acompañan las campanas mejor, con el repique de campanas, que quede muy claro cuál es la posición esa política a ese respecto. Pues hoy en el Congreso de los Diputados solo faltaban las campanas. Sí. Las campanas o las campanitas. Bueno, pues se las ponemos. ¿Habéis visto pasar el conejo? Porque es Montoro en el País de las Maravillas. Está claro. Estas noticias, Elena Resaro, no se lo pierdan. Gracias por estar ahí.